este debate que tiene que ver con el endurecimiento de penas para los hurtos agravados y nos quedaba pendiente la palabra de Edward Hoffman. Sí, yo lo que quería decir es que no minimicemos el tema del hurto de cables, porque realmente es grande y genera pérdidas económicas y genera pérdidas de conectividad, ¿no? O sea, todo lo que es luz. Yo hice un estudio para una empresa en el cual se robaban las baterías de las bases celulares, o sea, que están distribuidas en todo el país, y eso generaba en la localidad o en los pueblos aledaños que no se pudieran comunicar. Y eso no era solo el usuario de la telefónica, sino que también algunos prestadores que tenían determinados servicios públicos en los cuales se veían afectados por ese robo y esa baja en la calidad del servicio. Yo lo que sí comparto es que, bueno, es que en estos hurtos la policía tiene que tener una policía capacitada para reprimir o atacar estos hurtos, porque lo que estamos atacando es al más bajo, como hacemos con el narcotráfico. O sea, el que vende el cobre, nosotros no vemos que estén atacando. Lo mismo que a veces cuando hablamos del narcotráfico. Teniendo en cuenta, Edward, que somos exportadores de cobre sin tenerlo. Es que a veces te dicen... que debe haber algún registro para que eso se pueda ejecutar. Hay un registro, yo sé que la policía lo hace, le pide los registros, pero bueno, a veces te dicen, no, fundimos un calefón o sacamos el cobre de acá o del otro. Entonces, esas cosas, digo, con la tecnología que tenemos hoy en día, seguimos atacando al que está abajo y al que está arriba. Porque, ¿qué pasa? Atacamos a agarramos a esa persona, que muchas veces se dedica a otro tipo de ilícito, o a veces por consumir se dedica a esto. Atacamos a eso, sacamos a este consumidor, pero vuelve otro y hace lo mismo que haciendo esto. Entonces, este delito muta en el tema de las personas, y lo que estamos haciendo está bien. Hay que combatir el delito, porque acá nadie pide que no se combate el delito, pero lo tenemos que combatir desde otro punto de vista. Fernando Marguerite. Yo lo que veo, yo no voy a entrar en la letra chica, porque obviamente, y en el detalle, porque obviamente desconozco el tema, pero yo lo que veo que hay un problema. El problema original por el cual se plantea esto parte de UTE y de Antel por el robo de cables, el cobre, lo que estaban hablando ahora, pero después el legislador lo amplía como lo explicaba el fiscal, a todo aquello que esté en exposición pública, digamos, ¿no? Por lo tanto, el robo de un coche o el robo de una bicicleta o lo que sea en la vía pública cae dentro de esta normativa que eleva las penas de 12 a 24 meses la mínima, ¿no? ¿Está bien? Exacto. Está. Pero lo que veo es que frente al problema hay una solución. Aparentemente la solución es la cuestionada, pero cuando se empieza a cuestionar la solución, yo veo como una ensalada de argumentos que algunos tienen que ver directamente, otros no tienen que ver directamente. El problema es el robo y la solución es el aumento de la pena mínima. Ahora, en el medio hablamos de sobrecarga de trabajos fiscales, en el medio hablamos de saturación de los juzgados, hablamos de superpoblación carcelaria, hablamos de victimización del victimario, ¿no? Porque pobre gente que como decía Edward, no son los que están arriba, son pastabaceros o gente que se droga con problemas de adicciones, que roba, entonces pobres no. Después tenemos una minimización del delito. Bueno, no vas a comparar un robo de cable con esto otro. Robo de cable, no es tanto, robo de cable. Yo trabajo en una radio, ¿cuántas veces nos quedamos sin emitir al aire y teniendo que no cobrar la plata de la publicidad y todo perdiendo plata porque nos robaron los cables? 1000 veces nos robaron los cables. Y después los recursos, siempre tan manidos. No hay recursos para los fiscales o para los juzgados o para las cárceles, no hay recursos. Entonces, ¿qué hacemos? Yo me pregunto, ¿qué hacemos? ¿Dónde están los derechos de la gente y los derechos de la cosa pública? Y yo voy a ir a una pregunta ahora al final, pero hay tres valores, por lo menos para mí, que son sustanciales y que son innegociables, que son la vida o tres derechos. La vida, la libertad y la propiedad. Son tres derechos absolutamente innegociables desde mi punto de vista. Entonces, cuando se habla de dosimetría, que es un término que utilizó el fiscal con insistencia, la dosimetría del castigo frente al delito, ¿no?
Por eso yo no voy a entrar en el detalle porque acá me puedo perder en cuestiones jurídicas, pero digo, la dosimetría en tres valores que para mí son centrales, que son la vida, la libertad y la propiedad. Entonces, la dosimetría debería castigar la violentación de cualquiera de esos tres derechos de la misma manera. Ahí habría un principio de dosimetría. Y lo otro es que, ¿por qué la dosimetría implica bajar penas al que roba cables o al que roba un auto o la bicicleta y no subir el que viola, el que abusa, ¿no? Porque se puede establecer la dosimetría no emparejando para abajo, sino subiendo. Eso es una pregunta que yo le quería hacer. Y lo otro es decir que el aumento de penas no mejora la situación del delito. Será cuestionable, porque Marta dice, no, está comprobado que no es así, que no aumenta. Será comprobable, porque yo de las sociedades más duras en el control del delito tienen una cantidad de delitos menor. Las sociedades totalitarias, el delito es casi inexistente. Bueno. ¿Por qué? Es casi, sí, pero allí bueno. vos mismo hablás, Fernando, hay de otro que tipo de delitos, que hay un valor que es la libertad. Por eso, no, está yo no estoy comparando, ¿no? pero digo que a mayor rigor no implica mayor problema. Eventualmente, desestímulo. ¿Cómo hicimos para bajar la velocidad en la Rambla? Llevándole un caso de todos los días. Y bueno, nos matan a multa. Yo iba por la calle Rondó a 70, ahora ando a 40, me pusieron Si 3 te parece, multas. ponemos de vuelta eso sobre la mesa, pero Sí. por lo menos que te responda el fiscal sobre los planteos concretos que vos tenías respecto a... Sí, pero la pregunta final, que puede tener varias cosas para que el fiscal comente, es ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Frente al robo de cable, frente al daño a la propiedad privada del Estado o de un particular, que es permanente. El 40% de las personas que están en la cárcel cometieron este tipo de delitos. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos igual? ¿O hacemos algo? ¿O endurecemos? ¿O castigamos más? ¿O los obligamos a que tengan una percepción bastante más dura? Porque hoy se escapan y salen como perico por su casa en la mayoría de los casos, ¿no? Bueno, por lo menos es la percepción. Son muchos los planteos, fiscal, usted responda lo que pueda, lo que quiera. En realidad, bueno, respecto del qué hacer, evidentemente en una sociedad civil organizada lo que hay que hacer es las personas que transgreden las normas que se disponen como delitos, los bienes jurídicos que son tutelados por las sociedades. Esos tres bienes jurídicos, la vida, la libertad y la propiedad, están tutelados por la Constitución y por la legislación penal, que lo que hay que hacer es responsabilizar a las personas, eso no hay ninguna duda. El tema es ¿a qué apunta esa responsabilización? Si la única solución como responsabilización es el envío de las personas a la prisión. Sobre eso hay ríos de tintas escrito y escrito por personas que han estudiado, profundizado, analizado respecto de datos y contextos de estas situaciones y las vías alternativas que, como decía, están minimizadas en la ley procesal, en el sistema penal uruguayo, porque se tenía la suspensión condicional del proceso que lograba la responsabilización de una persona. Usted hizo esto, va a tener que cumplir con determinadas obligaciones que son de utilidad para la sociedad, cumplir obligaciones de utilidad para la sociedad que se eliminaron en el sentido de, tomando algunos casos particulares, bueno, que acá los fiscales no hicieron bien, las obligaciones eran irrisorias, esos casos se transformaron en caricaturescos, en ese mito derribó una solución. Y también esto de, bueno, en realidad no están los recursos, las oficinas que están encargadas del contralor de esas obligaciones no tienen los recursos, entonces eliminemos la herramienta. Cuando todo en el derecho comparado, y poniendo un ejemplo, el estado de Texas, uno de los estados más duros respecto de la delincuencia, en un momento se dieron cuenta, dijeron, está en el informe del comisionado parlamentario, nosotros no podemos seguir encerrando gente porque en un momento vamos a necesitar destinar tantos recursos para las prisiones, vamos a necesitar tantas cárceles que vamos a colapsar. Entonces vamos a buscar otras vías alternativas, logrando sí la responsabilización, el valor está, o sea, el punir a las conductas que agravian o que atacan bienes jurídicos que son tutelados por la sociedad. Después,
Pero así como usted pone el estado de Texas, que está bien, es un ejemplo medio reciente, pero también está Giuliani en Nueva York, que con mucho mayor dureza logró bajar el delito a cifras. O hay otros ejemplos en el mundo, en las favelas en Río y en Brasil, lograron bajar el delito a partir de la mano dura, de la policía, de la intervención fuerte. O sea, así como hay Texas, hay otros ejemplos. En etapas que son de prevención y represión. Claro. No en la etapa... Esas son la inseguridad tiene determinadas etapas que son la prevención, la represión, la persecución penal, la condena de la persona que comete un delito. Nosotros estamos... estos ejemplos que se están poniendo es en etapas de prevención y de represión. En estos casos son más de represión, pero son etapas que no tienen que ver con la persecución penal, que es algo cuando ya el delito se da y... se trata de solucionar en esa etapa, o sea, con la agravante de las penas. Entonces, las etapas en las que se pone el foco también es algo fundamental. Es fundamental. La etapa de la prevención... Pero está bien, pero el problema es cuando no terminás poniendo bien el foco en ningún lado. Porque bueno, vos pero decís, ese no es en el Uruguay decís prevención y bueno, cosa. prevención, hay más policías en la calle, pero faltan. Ahora van a ingresar 1000 policías más. Represión, le tocas un dedo a alguien y acá va en cana. El policía va preso, no puede hacer nada, está maniatado por las normas que hay. Y después y lo otro, decir, no, vamos a bajarle las penas porque con las penas no hacemos. Al final, Fernando, pero además es el vivo a la pena ese de no los es chorros. un resorte del fiscal, ¿no? El fiscal actúa cuando ya el hecho ya está, en definitiva, consumado. Marta, sí. Sí, dos cosas, con todo el cariño del mundo, Fernando. Yo no conozco delincuente que cuando vaya a delinquir agarra el Código Penal y diga, yo elijo este delito porque me van a castigar menos. Eso primero. No hay delincuente. Yo no conozco, capaz Pero que bien que agarran el código cuando dicen los delitos de menores tienen una pena no sé cuánto y usan menores para robar. Ahí agarran el código, Fernando, yo te escuché. Escúchame a mí, por favor. Primero eso. Yo no conozco... Yo te escucho, pero... No, pero me interrumpís. Bueno, sí, pero me estás haciendo referencia a cosas que y yo vos me digo. hiciste Fernando, referencia déjala a mí. que responda y después vos tenés para Entonces, argumentar. yo no conozco delincuente que agarre el Código Penal y analice, me conviene hacer esto porque esto me va a salir caro. Uno. Dos. Este tipo No de subestimes a la delincuencia. Este tipo de gente que cae en este tipo de delitos son consumidores. Los consumidores tienen su capacidad de discernimiento bastante más comprometida que tú, que yo y que cualquiera de los que estamos aquí. Entonces, cuando tú estás en pleno proceso de desesperación por conseguir la droga... Victimización del victimario. Bien. Sigamos. Fernando. Vendés el alma al diablo. Entonces, me parece que sí, que hay etapas previas que quizás no se están ejecutando en su real dimensión, pero vos tenés un sistema que tenés que mirarlo en lo global. No podés ir a la solución de Doña María, metemos a todo el mundo preso y se acabó el problema. No, tenés que ver todas las fases. Tenés que ver la etapa previa de prevención, cómo podemos cuidar, cómo podemos solucionar y después tenemos un problema carcelario que es real, es una bomba de tiempo. ¿Y vamos a seguir metiendo más gente ahí adentro? ¿Vos te acordás que acá no tenemos, digo, detalle, no tenemos ni cadena perpetua, ni pena de muerte, o sea que en algún momento van a salir? ¿Cómo los vas a devolver a vivir con nosotros si los seguís apilando como sardinas? Van a salir mucho más violentos. Todo eso, entonces, son los argumentos que yo enumeré. Y la pregunta final que todavía está sin responder. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Te lo estoy tratando de decir si no me interrumpieras. Lo que te estoy tratando de decir es que cuando vos tomás una persona de estas, quizás sería mejor, bueno, señor, mire, vamos a darle una medida sustitutiva, un tratamiento para el consumo y, no sé, vaya a pintar la plaza. Se matan de risa, es lo que dice su guía. Mientras sea más negocio delinquir que pagar la pena, va a seguir delinquiendo. Perfecto. Se matan de risa. Entonces sacrifica un departamento y hace una cárcel más porque no te va a alcanzar. Yo comparto lo que dice Marta, ¿no? En este sentido. En una sociedad como la nuestra, organizada, civilizada y todo lo demás, no le podemos pedir a la Fiscalía que dé respuestas que no están en su estatuto, en lo que tiene que hacer la justicia. Sí creo que el legislador está obligado a dar herramientas para ir a eso que estamos planteando. Se plantea, que vos lo planteabas, Vero, recién, el tema de las mujeres entrando droga a las cárceles. Uno de los argumentos no dichos, que como son víctimas de violencia, de alguna manera están obligadas a hacerlo. Bueno, ahí el Instituto de la Mujer tendrá la obligación de generar una respuesta institucional para ello. Y así en cada una de las medidas, desde justicia restaurativa, como decía hoy, a medidas sustitutivas, para que se vaya cumpliendo, pero que en ese proceso también haya rehabilitación. No nos quedemos con esa palabra solo para el que está preso. Obvio. Porque en libertad también puede haber una posibilidad de generar una mejor persona,
para que se vaya insertando. Si no, lo contrario nos hacemos Pero trampa. esta iniciativa que estamos discutiendo hoy va claramente por el lado contrario. Lo que pasa es que creo que hay, que cada cual se ponga el sello, ¿no? Pero hay gente que cuando resuelve no trabaja sobre evidencia. Porque para generar una norma que habla de 10 años o de cambios, tiene que mirar todo el abanico. Si no, lo contrario, se está haciendo trampa solitaria y nos embreta a todos. Porque después es nuestro dinero, porque todos somos parte, que de alguna manera va hacia algún lado. Y hablando precisamente de evidencia, Eduardo, en ese estudio que usted lideró, realizaba para una telefónica, por ejemplo, ¿qué lugar ocupa este asunto que Marta ponía sobre la mesa? Las adicciones vinculadas a este tipo de robos. El 70%. Pero quería hacer una referencia. Ayer estábamos hablando con gente vinculada al narcotráfico y lo que resaltábamos era que el 80% de las detenciones o procesamientos es al transportista, no a la cadena más alta de lo que es el narcotráfico. Y acá está pasando lo mismo. Lo que nosotros estamos atacando es al que roba, no al que distribuye o al que vende, porque pasamos de no producir cobre a exportar cobre. Entonces yo lo que digo es, estamos atacando realmente o estamos poniendo el foco en donde tenemos que ponerlo o tenemos que ponerlo en otro lugar. Entonces yo entiendo que para mí las soluciones tienen que pasar por la Fiscalía también, o sea que tiene que haber ¿qué es lo que me cuesta entender? ¿Cómo el Parlamento vota una ley sin que la Fiscalía o la Justicia o gente vinculada a la justicia tenga injerencia en estas situaciones? Porque yo digo, cuando uno toma una decisión, llama a los empleados y dice, mira, vamos a tomar estas decisiones, ¿cómo puede impactar en la empresa? Y creo que en el Estado también tendría que ser así. ¿Cómo puede impactar en la Fiscalía o cómo puede impactar en el sistema penal o punitivo este tipo de situaciones? Me llama también poderosamente la atención que ustedes se tomen conocimiento después que se promulgó y después que ya está, que lo tienen que poner en vigencia, ¿no? Ahí están obligados a leer más, ¿eh? Sí, no, bueno, tendríamos que leer de intenciones, ocultar la intención También, sí. previa, porque esto no estaba en el proyecto de la ley de rendición de cuentas, sino que fue ingresado después en una de las cámaras. Un par de puntualizaciones respecto de esto que estamos hablando. No, en mi humilde experiencia, que es bastante corta y tal vez otros compañeros y operadores jurídicos tengan muchísimo más experiencia que yo no conozco a la delincuencia como una casta de personas que sea uniforme. Lo que sí creo que hay una casta de personas que es uniforme respecto de los delincuentes que ingresan al sistema de justicia, que está relacionado con esta cuestión de personas con adicciones y de bajos recursos, porque de esto no es algo que lo diga yo, sino que también es el estudio de los informes que hay del comisionado parlamentario en este caso, que traté de tomarme el trabajo de leerlo, el último que hay, que es del año 2020. Entonces, lo que no he visto, sí, he visto a muchas personas, sí, adictos en este caso, que roban cables. Nunca vi una persona que vendiera cable, ¿no? Nunca se presentó, Claro. nunca Que tuve exportara, al un frente. exportador. O esto de exportación de cobre, nunca vi este fenómeno de un exportador de cobre sentado enfrente a la Fiscalía y respondiendo por esas situaciones. Y eso pasa también con el tema del narcotráfico. Es muy difícil para la Fiscalía proyectarse y decir, nosotros vamos a prescindir de atacar lo de menor escala para tener investigaciones de más largo aliento y ir a la cadena delictiva, a lo que genera mayor dañosidad, que es a la gente que más se aprovecha de estas situaciones delictivas. Porque esto tiene que ser cuestiones políticas institucionales de Estado. Es decir, bueno, vamos a prescindir un tanto de atacar a los que delinquen en la primera escala, sino ir más arriba a hacer una investigación. Bueno, usted, ¿a quién le vende cables? Y a esa persona a la que le vende cables, ahí traerla o ir a decir, pero usted, a su vez, usted a quién le está vendiendo el cable. Entonces, esas situaciones que lograrían, sí, ser más efectivas respecto Pero ahora a lo que los se quiere. fiscales lideran las investigaciones.
Bueno, en realidad lideramos las investigaciones, pero los fiscales que quieran hacer investigaciones de largo aliento se encuentran con la espada de Damocles, es decir, pero un fiscal de flagrancia está en una investigación de un año tratando de ir más arriba. Lo que se le exige es que tenga 10 imputaciones, 20 imputaciones, 30 imputaciones. Y lo más rápido posible. Y lo más rápido posible. Entonces, chocamos también contra esas. Por eso lo que sirve son las políticas institucionales, las políticas de Estado, porque no dependen del funcionario, sino que es algo que viene de arriba, pensado para solucionar una Lo que pasa es que ustedes son un pedacito de la política criminal que no tenemos. Claro. Tenemos que despedir al invitado, pero este último punto yo creo que da para otro claro. programa. Sí, me Y quedé seguramente Sí, lo sí. vamos a tener que invitar porque creo que es medular, ¿no? Y explica tal vez muchas cosas o muchas preguntas que nos hacemos. Presidente de la Asociación de Fiscales, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Nosotros tenemos para usted